el día de hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, las leyes de Kirchhoff se enuncian así en honor al apellido de esta persona, que encontró un método muy singular para resolver cualquier tipo de circuito eléctrico. Entonces, estas leyes, les vuelvo a insistir una vez más, es importante que le echen ganas al tema más si tienen pretensiones de en algún momento entrar a alguna ingeniería que tenga la palabra eléctrica o en electrónica, ¿sí? Estas dos leyes tienen algo muy en particular, son dos leyes sencillísimas y como son dos leyes extremadamente sencillísimas, se le pueden aplicar a todas las situaciones. Las leyes de Kirchhoff nosotros las vamos a ver con fuentes de voltaje y con ¿cómo se llama? Con resistencias, pero las leyes de Kirchhoff se pueden aplicar a capacitores, a inductores, a diodos, ¿cómo se llama? A circuitos amplificadores, es decir, a toda una tremenda colección isológico de elementos electrónicos, ¿sí? Entonces, esto de las leyes de Kirchhoff es muy universal. El método que les voy a enseñar aquí aplica así como lo van a ver para casos más complicados, nada más que ahí, bueno, ahí tenemos que saber qué otros elementos le vamos a agregar. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a platicar cuáles son las leyes de Kirchhoff. La primera se le conoce como ley de nodos. Entonces, antes de empezar, digamos, a enunciar la ley, es muy importante que señalemos qué es un nodo en un circuito. Un nodo en un circuito es cualquier unión o empalme de tres elementos o más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto y uno se podría preguntar si este punto de la esquina donde tengo señalado el puntero, ¿sí? El apuntador láser, porque bueno, así dice que eso es un láser, nos podríamos preguntar si esto es un nodo o no. La respuesta es no, porque solo tienes dos empalmes, tienes este cable y este cable. Entonces tienes dos empalmes, por lo tanto no es un nodo. El punto A es un nodo, sí, porque tienes cuando menos tres empalmes, ¿sí? Si tienes 4, 5 o más empalmes, por supuesto que sigue siendo un nodo. Entonces, en los circuitos donde ustedes vean que algo se bifurca, es decir, vas en uno y se generan dos nuevos, ¿sí? Es decir, tienes las tres conexiones o más conexiones, a eso se le considera un nodo. Entonces, ya que entendimos qué es el nodo, vamos a enunciar la ley de los nodos. Lo que dice la ley de los nodos es lo siguiente: la suma de las intensidades de corriente, es decir, la suma de las corrientes en un nodo, ¿sí? Tiene que ser igual a la suma de todo lo que entra y de todo lo que sale. ¿Sí? Sí, estamos grabando la clase. ¿Sí? Ahí del comentario de Maffer. Sí, esta clase la estamos grabando desde el principio. Entonces, la ley de nodos en ecuaciones se traduce en algo bastante sencillo. Significa que si tú tienes una corriente que viene por aquí, esta corriente deberá de ser igual, o sea, toda la corriente que entra tiene que ser igual a toda la que sale. Entonces, de acuerdo a ese dibujo, podríamos escribir esta ecuación, ¿sí? Y, que es la corriente que entra, debe de ser igual a la suma de I1 e I2. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos este otro nodo de acá, lo escribiríamos al revés. Por aquí arriba, imagínenselo como una tubería, venía I1, por la tubería de acá abajo viene I2, entonces I2 más I1 tiene que ser igual a I, es decir, que es la que sale de acá. Entonces, la ley de nodos significa eso: todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Vamos a analizar algún caso más complicado que el que se presenta aquí la imagen, como para que se den una idea de cómo puede llegar a funcionar la ley de nodos. Para eso me voy a ayudar con mi programita de dibujo. Cristian pregunta, ¿qué es un nodo? Un nodo es donde tú tengas tres empalmes o más, es decir, donde encuentres uniones con tres cables o más. Entonces ve que aquí tienes uno, tienes dos, tienes tres.
Vamos a dibujar otro nodo acá en el programa del dibujo para que quede más clara la idea. Ese nodo va a estar representado, corresponde a ese punto. Entonces, para que esto sea un nodo, necesitamos señalar que varias corrientes entren y salgan, cuando menos 3. Nada más vamos a... Entonces, por ejemplo, esa puede ser... Dejen ponerle un poco más de grosor a la línea, que luego no se nota. Yo pensé que lo había cambiado. Ah, no, es que tengo desactivado esto. Esperen, ahí va. Entonces digamos que por aquí viene un cable y entra esa corriente. Por aquí entra otra corriente. Por aquí entra otra corriente. Y por ejemplo por acá sale otra. Y por acá sale otra. ¿Sí? Entonces tenemos 3 corrientes que entran al punto, que las podríamos ir nombrando por simplicidad como corriente 1, corriente 2, corriente 3, y a las que salen les vamos a llamar 4 y 5. Entonces, ¿cuántos empalmes tenemos aquí? Tenemos 5, por lo tanto es un nodo, ¿sí? Con que nosotros tuviéramos 3 o más, ya con eso se le considera un nodo. Entonces espero que con eso quede más completo la pregunta que hace Cristian. Luego, si no, ya saben, si no tienen datos o no se pueden conectar, pues la clase se está grabando. Vamos a poner un ejemplo de algo que no es un nodo. Sería esto. ¿Sí? ¿Por qué eso no es un nodo? Ah, porque solamente tenemos 2 empalmes. Tenemos, ¿cómo se llama? Uno que entra y otro que sale. ¿Sí? Entonces esto no se le puede considerar un nodo. Para que sea un nodo le tendríamos que agregar otro empalme, ya fuera uno que entre u otro que sale, no importa cuántos entran o cuántos salen. Entonces no sé si queda más clara la idea de nodo. ¿Sí? Y en términos de ecuaciones, por ejemplo, para el caso que estamos poniendo ahí, aquí nosotros diríamos que entra de un lado de la ecuación, ponemos todas las que entran, por ejemplo, I1 más I2 más I3, que son las que entran, pues deberán de ser igual a las que salen, ¿no? Que en este caso es I4 más I5. Entonces vean que usar la ley de nodos, de hecho es lo más fácil de las leyes de Kirchhoff, es con la ley que uno batalla menos. ¿Sí? Entonces dice, la ley dice que todo lo que entra es lo mismo que lo que sale, ¿verdad? Eso es correcto, Cristian. ¿Sí? Y la ley de nodos, volviendo un poquito a la presentación y aprovechando el comentario que hace Cristian ahí en el chat, la ley de nodos se entiende completamente como conservación de carga. Es decir, nosotros sabemos que en los circuitos eléctricos se mueven cargas eléctricas, entonces la ley de nodos significa conservación de carga, ¿sí? La conservación de carga significa que toda la carga que entre por alguna parte del cable eventualmente tiene que salir por él, ¿sí? Ya sea que se divida o que se sumen o se combinen, eso no importa. Lo más importante de la ley de nodos es no se te debe de perder ninguna carga, ninguna corriente eléctrica. Todo lo que pueda entrar al nodo eventualmente tiene que salir. Podrá salir dividido en formas distintas, podrá salir por diferentes cables, por diferentes caminos. En un mismo cable pueden entrar varias cosas, pero todo lo que sea que entre ahí eventualmente tiene que salir. Entonces eso es lo que significa la ley de nodos, ¿sí? Y esta es pregunta de examen. Físicamente, ¿qué significa la ley de nodos? La ley de nodos significa conservación de carga, ¿sí? Entonces no se les olvide eso. La ley de nodos significa conservación de carga eléctrica, ¿sí? Si las cargas eléctricas pudieran ser creadas o destruidas, entonces la ley de nodos no se puede cumplir, sería falsa. Y que de repente entra aquí una carga y salen 2 cargas, pues ahí ya no cuadró la cosa. En cambio, si entra aquí una carga y esa carga se divide en 2 mitades, eso es correcto. Entran 4 cargas por aquí, una se va por arriba y 3 se van por abajo, eso es correcto. Entonces la ley de nodos tiene que ver únicamente con conservación de carga. Por eso vean que es una ley muy sencilla de entender, ¿sí? Y aquí les pongo de ejemplo al circuito divisor de corriente, donde tenemos
¿cómo se llama? Donde tenemos puras resistencias en paralelo. Es un ejemplo muy sencillo donde se puede ver en funcionamiento la ley de nodos. ¿Sí? Y la principal consecuencia de esta ley es que la suma de una resistencia total, cuando las tenemos en paralelo, es que se tenga que calcular con esta fórmula, que ya las clases pasadas vimos de dónde salía. Entonces, antes de pasar a la siguiente ley, ¿alguna duda? ¿O todo así súper claro? Bueno, entonces si no hay dudas con la ley de nodos, vamos a la que sigue. La segunda y última ley de Kirchhoff es la ley de mallas. Este es un poquito más complicada de entender, pero bueno, vamos para allá. Entonces, primero vamos a explicar qué es una malla. ¿Sí? Una malla es cualquier trayectoria cerrada que tú puedas hacer en un circuito y que contenga una fuente. ¿Sí? Entonces, aquí les ponemos el caso más sencillo. Esto es una malla. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una malla? Ah, porque solo podemos hacer un tipo de vuelta. Solo tenemos aquí, como quien dice, imagínense que esta es una pista de carreras y que tú quieres salir de aquí y eventualmente regresar al punto de partida. Entonces solo hay un camino posible. Entonces decimos que ese circuito tiene una sola malla. Por ejemplo, el circuito de acá tiene dos mallas. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que te vayas por la resistencia 1. Esa sería una malla. Y la segunda posibilidad es que te vayas por la resistencia 2. ¿Sí? Entonces, este circuito tiene dos mallas. Se podría pensar de manera incorrecta que hasta podría tener tres porque podrías estar dando vueltas así, ¿no? Pero esto es incorrecto. No se considera una malla esta parte del circuito porque aquí no hay fuente. ¿Sí? O sea, si no hay fuente no hay que te mueva. La fuente mueve los electrones. Entonces solo se consideran dos mallas aquí. La primera es esta y la segunda sería por la parte de arriba. ¿Sí? Entonces una malla es cualquier trayectoria cerrada que tú puedas hacer en un circuito. Por ejemplo, aquí atendiendo la pregunta de Cristian, tú escoges un punto arbitrario que quieras del circuito, por ejemplo, S, ¿sí? Acabo de donde está señalando el puntero. Entonces, la malla completa es todo el circuito que tú tienes que hacer para volver al punto de inicio. Por ejemplo, el punto lo pude haber puesto ahí, entonces una malla sería toda la vuelta que tengo que dar para volver a ese punto. Y entonces podemos identificar cuántas mallas distintas tiene el circuito. Por ejemplo, el circuito de la derecha solo tiene una malla. De hecho, es una malla completa. ¿Sí? Porque pues, solo tenemos esa opción para dar vueltas, no tenemos más opciones. El circuito de acá tiene dos mallas. Nos podemos ir por la resistencia 1 o nos podemos ir por la resistencia 2. ¿Sí? Un ejemplo de que no sería una malla y nos pudiera engañar en el circuito número 1, el de este lado, que yo ponga el puntero en A y que quiera dar vueltas yo así. Si se fijan, estoy regresando al mismo punto, ¿no? Entonces debería de cumplir con la definición de malla, pero eso es incorrecto, porque no estoy pasando por ninguna fuente. Entonces, para que se considere una malla válida, tiene que haber una fuente. Y en esta trayectoria no existe esa fuente. Entonces, si no hay fuente, ¿cómo rayos me estoy moviendo? Entonces, hay que considerar esta. Esta sería una opción. O la segunda opción sería irse por el camino de arriba. Pero hay que pasar por la fuente, eso es bien importante. Entonces, ¿ya queda más claro que es una fuente, Cristian? ¿Sí? Entonces, ya que ubicamos de qué se trata una malla, vamos a enunciar la ley. Profe, Sí, Mafer, te escucho. ¿puede repetir lo último, por favor? Lo último que les comentaba es que para que sea una malla válida, tienes que pasar por una fuente de voltaje. ¿Sí? Por ejemplo, si yo doy la vuelta así, por ejemplo, esta es una malla válida porque cuando doy la vuelta paso por la fuente. Otra malla válida sería que yo me fuera por arriba. Es válida porque paso por una fuente de voltaje.
¿Cuál sería una malla que no sería válida o sería inútil? Esta. Por ejemplo, aquí estoy dando vueltas y regreso al punto que inicié en A, terminé en A. ¿Por qué no es una malla válida? Porque no hay ninguna fuente aquí. O sea, tengo que pasar. Entonces, mientras pase por la fuente, va a estar bien. Va a estar bien, exactamente. Si no Ok. paso por la fuente, pues haz de cuenta que pierde sentido, ¿no? Porque ¿quién me mueve aquí si no hay ninguna fuente? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Gracias. Sale. Ahora, la ley de mallas, una de las principales consecuencias que tiene es el divisor de voltaje, ¿sí? O para entenderla bien, perdón, seguíamos en la malla, no he enunciado qué es la ley de mallas, vamos a enunciar la ley de mallas. Si tú tienes un circuito cerrado o malla, ya sabemos qué es eso, es cualquier circulación que tú puedas hacer, tal que pases por una fuente, las caídas de tensión, es decir, los voltajes totales en las resistencias, tienen que ser igual a la suma del total que suministra el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en esta malla cerrada, entonces quiere decir que este voltaje de aquí se tiene que dividir en todos los consumos que tenga por acá, ¿sí? Por ejemplo, estas resistencias que están por aquí, de acuerdo a la ley de mallas, por ejemplo, en el circuito 1, el voltaje que tenga aquí tiene que consumirse acá. Y para una malla por aparte, pues enuncia por aparte, el mismo voltaje que tengo por aquí también se consume por acá. ¿Sí? Entonces lo que dice la ley de mallas es que el voltaje de la fuente se va a dividir, de alguna manera, no sabemos cómo se va a dividir, pero el voltaje de aquí se va a tener que dividir entre los consumos que tenga. Cada resistencia que ustedes vean en el dibujo es un consumo, ¿sí? O también les llamamos, son las caídas de tensión. Entonces, esta ley, ahorita no espero que les quede muy claro, más bien esta la vamos a ir entendiendo mejor haciendo los ejemplos, ¿sí? Con la idea fundamental que hay que quedarse de la ley de mallas es que el voltaje que tú tienes aquí se va a dividir, se va a repartir entre las resistencias que tú tengas en la malla. Ahora, para entenderle muy bien este tema, es más fácil entenderlo con ejemplos, ¿sí? Entonces, como primer ejemplo, vamos a revisar este pequeño dibujo que está aquí. Y vamos a completar los datos. Entonces, este es el tipo de ejercicios normalmente con el que uno le puede entender a las leyes de Kirchhoff la primera vez. Y digamos que no son el tipo de ejemplos que te van a enseñar en la universidad. Entonces, por eso es muy importante que los aprendan a hacer bien aquí. Digamos que no nos dicen cuánto es la fuente, no nos dicen el voltaje aquí, de hecho no importa, pero nos dicen que aquí hay una corriente de 12 amperes, ¿sí? Entonces, para la ley de nodos, la ley de nodos es muy fácil de entender. Si yo tengo 12 aquí y en el dibujo me dijeron que se fueron 3 por acá y 4 por acá, ¿cuánto tendrá que haber aquí abajo? ¿Sí? O sea, tengo 12 que entran, ya sé que por aquí hay 12 personas, van por este pasillo, el pasillo se abre en 3 pasillos más, ¿sí? O 3 caminitos, entonces 3 personas se fueron por arriba, 4 se fueron por abajo, 4 se fueron por el medio, ¿cuántas se fueron por abajo? ¿Sí? 5. Y esa es la ley de nodos, o sea, ahorita aquí con lo que acaba de responder Cristian, el 5, eso es correcto. Entonces, esa es la ley de nodos y eso es lo que significa. La corriente se tiene que conservar, ¿sí? Entonces, el total de aquí tengo que poderlo recuperar con la suma de acá. Entonces, yo ya sé que I4 vale 5 amperes. Y luego, estas mismas personas, esta corriente, se vuelve a juntar en un solo punto. Entonces, I5, ¿cuánto tiene que valer? 12, perfecto, ¿sí? Entonces vean, la ley de nodos es muy fácil, ¿sí? Y eso es lo que hace bien interesante las leyes de Kirchhoff, que son ideas bien simples, ¿sí? Son ideas muy sencillitas y esas ideas sencillitas nos van a ayudar a resolver unos problemas bien complicados, ¿sí? Y luego vienen 12 por acá, llegamos al punto C y en el punto C se vuelven a hacer los caminitos. 8 se van por acá, ¿cuántos se irán por el R7?
Entonces tengo 12 por acá se van 8. Y miren, Cristian, que siempre me dice que no le entiende a los temas, le está entendiendo. ¿Qué tal, eh? Entonces, correcto, de este lado se van 4. Y luego, pues ya la última respuesta es que aquí nos vuelve a aparecer otro 12. Entonces, esa es la ley de mallas. Nomás que veo que se me borró una figura. Sí, se me borró una figura de la presentación. Ya estás descubriendo tu problema, Cristian. Bueno, lo estamos descubriendo, ¿no? Que no pones atención. Por eso hoy sí le estás entendiendo. Porque hoy sí le estás poniendo atención. Déjenme buscar la presentación. Que debo de tener una copia de seguridad por acá. A ver si la tengo aquí. A ver, vamos a ponerlos por nombres. Hidrostática. A ver, creo que era uno de estos. Ahí permítanme poquito. Ah, sí, miren, aquí la tengo. Aquí tengo la buena. Y miren, aquí sí me deja rayar. La otra como que se dañó. Ahora vamos. Entonces ya vieron, la ley de nodos es muy sencilla. Es simple y sencillamente conservación de corriente. O sea, no hay ningún otro chiste en ella. Ahora vamos a la que es un poquito más latosa de entender. Vamos aquí a platicar de la ley de mallas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este circuito, ¿sí? El del lado derecho, si se fijan, aquí ni nos dieron corrientes, aquí nada más nos dieron los voltajes y nos empiezan a explicar cómo se repartieron los voltajes. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuántas mallas tenemos aquí. Entonces, vamos a nombrar, para señalar las mallas voy a utilizar colores, ¿sí? La malla número 1 la voy a señalar de este color verde, ¿sí? Entonces, esta es la primera trayectoria. Venimos por aquí, venimos por acá y aquí nos vamos por el camino de abajo. Acuérdense que para que la trayectoria sea válida necesitamos pasar por la fuente, si no, no tiene sentido. Entonces ahí está la malla número 1. ¿Sí? Vamos a señalar la malla número 2 de ese circuito. La malla número 2 de la segunda figura la voy a marcar de color azul. Entonces otra posibilidad de camino es que hagamos exactamente todo igual. ¿Sí? Vamos por aquí, luego vamos por acá. Y en lugar de irnos por la bifurcación de abajo, ojo, esto es un nodo porque aquí hay tres conexiones, nos vamos por en medio. ¿Sí? Entonces, ahí disculpen que me salga como feillo, pero bueno. Tengo pulso de maraquero, por eso no fui arquitecto, gracias a Dios. O algo que se le pareciera. Tampoco podría haber sido artista plástico. Bueno, entonces esta es la segunda malla que puede tener el circuito. ¿Sí? Y vamos a señalar la tercera posibilidad, la vamos a poner así de un color anaranjado. Entonces, el inicio es igual. Vamos por aquí. Y la diferencia es que nos vamos a ir ahora hacia arriba. Entonces vean, solamente tenemos esas tres mallas útiles o posibles en el circuito. No podemos tener más mallas. Vamos a poner un ejemplo de una malla incorrecta. Una malla incorrecta sería que circuláramos aquí, que circuláramos aquí o que circuláramos así. ¿Por qué no son válidas esas tres circulaciones cerradas? No son válidas porque no tenemos fuentes aquí. Entonces, ¿alguna duda de las trayectorias de las mallas? Y que estén de acuerdo que solamente hay tres mallas válidas ahí. Los escucho si tienen dudas o comentarios. Esto es crucial, ¿no? O sea, si de aquí tienen dudas y no preguntan, ahí con toda la disculpa y me estoy grabando, pues qué brutos están, porque se están echando no preguntar, muchachos, es echarse la soga al cuello.
¿sí? Entonces, por eso, Profe, ¿cuál es la no válida? por ejemplo, las no válidas las voy a poner, por ejemplo, de color morado, de color rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una no válida sería esta. O sea, estar dando vueltas aquí. Otro ejemplo de malla no válida sería esta. Estar dando vueltas aquí. En el sentido que sea, hasta eso, el sentido no importa. Y otro error de malla sería este. ¿Por qué no son válidas las rojas? Porque no pasamos por la fuente. ¿Sí? Aquí no hay fuentes que le puedan estar dando vueltas a la corriente. ¿Sí? Que si hay problema en el acomodo, no hay problema en el acomodo. De hecho, pudimos haber puesto las flechas al revés. ¿Sí? Lo importante es que ustedes identifiquen una trayectoria cerrada. O sea, fíjense que, por ejemplo, las que señalamos, la línea la inicié aquí y la terminé ahí. O sea, vean las flechas amarillas, las va siguiendo uno y donde inicié acabé. ¿Sí? Y de hecho puedes tomar cualquier punto de referencia. Por ejemplo, a ti se te pudo haber ocurrido, quiero que mi punto de referencia sea esa tacha verde, ¿no? Entonces tú sigues la trayectoria verde, pasas por una fuente y donde iniciaste terminaste. Eso es una malla, es una trayectoria cerrada. Y para el caso del azul, o sea, tú pudiste haber escogido el punto que quisieras, pudiste haber escogido este punto, esa tacha. Entonces dar la vuelta completa y regresas a la tacha. Y lo importante es, como aquí dice Maffer, que pases, ¿cómo se llama? Que pases por la fuente. Aquí Cristian dice, o sea, tiene que seguir en línea recta y no dar vueltas. No es que siga en línea recta o no. O sea, los circuitos van a tener o sea, este circuito así venía. El punto es, ya sea que tú te puedas ir derecho o des vueltas en alguna parte, eso no importa, Cristian. Lo importante es que tú puedas iniciar, tú puedas finalizar tu recorrido donde lo iniciaste y hayas pasado por una fuente. Eso es lo más importante para identificar una malla. ¿Sí? Las mallas rojas, si bien donde empezaste terminaste, no pasan por una fuente, entonces por eso no son útiles. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? Ya para pasar a lo difícil. Yo. Sí, te escucho. Por ejemplo, si, si yo quiero iniciar en donde hizo la flecha amarilla. Ajá, Por ejemplo, aquí, ¿no? ajá. Y y le quiero dar para arriba, por donde va la flecha verde y amarilla. Ajá. Y le doy la vueltita, ajá. Y le doy todo el recorrido, así, ay, no sé si me entiendo. De que le doy derecho y luego le doy para abajo y luego le doy para la izquierda y luego arriba y luego para la derecha y Ah, luego para ya. abajo. Sí, o sea, Ajá, quedarte dando vueltas en los rojos. ajá. Y Sí. luego ya cuando terminar, pues ya volver a empezar hasta la flechita, la tachita amarilla. O sea, si está bien o tampoco. Lo puedes hacer, sí, pero ¿cómo se llama? Hay, digamos, como una condición para que no. O sea, ¿es una malla? Sí, sí es una malla la respuesta. ¿Es una malla que te va a servir? No. ¿Por qué? ¿O cómo vas a saber si es útil o no? Porque te regresaste a uno de los puntos. Por ejemplo, ya para, digamos, aterrizar esto, vamos a hacer la propuesta en morado, ¿no? La que se le acaba de ocurrir a Maffer. Maffer viene por aquí, dice que sube por acá, y de repente dice me quiero ir por arriba, y de repente Maffer se quiere regresar, ¿no? Y luego se quiere ir por acá, y luego se quiere salir por acá. ¿Cómo vas a identificar que cometiste un error al escoger la malla? Porque para hacer esto, repites este punto. Y si tú repites un punto antes del punto donde iniciaste, quiere decir que ya hiciste como una trayectoria prohibida. No sé si me explico. O sea, venías por aquí, Sí, 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 gracias. entonces cuando te pusiste a dar vueltas por aquí ya repetiste un punto.
y el punto que tenías que repetir primero era este. Entonces eso te va a ayudar a darte cuenta de que la trayectoria no era como la más indicada. Esto tiene un nombre en geometría, pero no nos vamos a ir a meter a divagues de topología. Además, me acuerdo de Rubén y me pongo triste porque ya no trabaja aquí. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces voy a salirme de la presentación para que se quiten todos mis garabatos y la voy a volver a poner. O sea, para que se borren las líneas que hicimos. ¿Sí? Entonces ya identificamos bien qué son las mallas. Entonces voy a señalar una. Y de hecho voy a señalar la más sencilla de todas, que es esta. ¿Por qué es la más sencilla? Porque tiene menos resistencias. ¿Sí? Entonces la ley de mallas dice que el voltaje que tú tienes aquí tiene que repartirse en todas las resistencias que circulamos. Entonces aquí tengo 90, aquí tengo 60. ¿Cuánto debo de tener en el 4? ¿Sí? La suma de estas dos me tiene que dar el de abajo. Sencillo, 30. Esa es la ley de mallas. ¿Sí? Vamos a resolver la que sigue. Ahora vamos a escoger la trayectoria de abajo, que es esta. ¿Sí? Ahí le pongo más como flechitas para que se entienda por dónde nos fuimos. Entonces yo tengo 90 aquí, tengo 60 acá, tengo 15 acá. Entonces si voy sumando estas tengo 75. ¿Cuánto me hace falta aquí para llegar a 90? 15. ¿Sí? Sí, ahí se te fue el dedo. Son 15, perfecto. Entonces aquí hay 15 volts. Vean una cosa bien importante, muchachos. ¿Qué pasa si ustedes suman 15 y 15? ¿Cuánto les tiene que dar? El 30 que está aquí. Entonces, sin temor a equivocarnos, y para hacer la última malla, que es la trayectoria roja, ya sin que yo les dé mayor explicación, ¿cuánto vale el voltaje de aquí? ¿Cuánto vale el 2? Ahí pónganlo en el chat. 20, perfecto. Y esa es la ley de mallas. Cuando tú tienes, vamos a volver a leer el enunciado para que quede bien claro. Tienes un circuito o malla cerrada, entonces las caídas de tensión o voltajes totales de las resistencias, que son estas, tienen que sumarte la fuente. Entonces, nuevamente, si tú sumas 3, 7 y 2, ¿sí? Que son los números que están aquí, te tiene que regresar el 12 por acá. ¿Qué significa la ley de mallas? La ley de mallas significa conservación de energía. Una fuente eléctrica da energía, entonces la energía que sale de aquí tiene que repartirse en todos los consumos de alguna manera. ¿Sí? Entonces, conservación de carga, conservación de energía, esa es otra pregunta del examen. ¿Sí? Físicamente, ¿qué significa la ley de mallas? Conservación de energía. Físicamente, ¿qué significa la ley de nodos? Conservación de carga. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver? Bueno, si no, si no hay dudas, vamos a, ¿cómo se llama? Este circuito ustedes ya tienen, ya saben cómo resolverlo. Vean, como aquí tenemos puras resistencias, ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ustedes pueden ir aplicando aquí las reglas que aprendimos. Entonces, este circuito lo voy a resolver de dos maneras, ¿sí? Primero lo voy a resolver con leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y ya que lo resolvamos, vamos a volverlo a resolver, pero con las reglas de suma en serie y en paralelo, y van a ver que obtenemos lo mismo, ¿sí? Y van a decir, y bueno, profe, ¿para qué complicarse tanto la cosa? Bueno, lo que pasa
es que las leyes de Kirchhoff sirven para resolver estos casos complicados donde tú tienes más de una fuente o donde las circulaciones de las corrientes pues ya no están ni en serie ni en paralelo, existen estas cosas extrañas, ¿sí? O estas configuraciones un poquito más raras. Entonces, esa es la utilidad que tienen las leyes de Kirchhoff. Entonces, consejo de vida, muchachos. Si tienen un circuito únicamente en serie y en paralelo con una sola fuente, no se rompan la cabeza. Utilicen las ecuaciones que vimos las otras clases, que es esta y que es esta de acá. Entonces, si ven un problema sencillo, resuélvanlo con el método sencillo, ¿sí? Ya iremos agarrando estos ejemplos que son complicados, que solamente los podemos resolver con las, ¿cómo se llama? Con las técnicas complicadas. Pero para que el tema quede bien claro, la idea es que tomemos este de aquí y lo resolvamos con el método de leyes de Kirchhoff. Y bueno, ya veo que son las 3:40, como que me andaba emocionando. Entonces, la clase la voy a dejar hasta aquí. ¿Sí? Ya son las 3:40, los veo a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde vamos a enseñarles cómo se aplican las leyes de Kirchhoff a un circuito como este y aquí tenemos como nuestros pasitos y la metodología para seguir. Entonces, hasta aquí le dejo, detengo la